Así es, estamos en Circuito Cultural, ya son las 4 de la tarde con 37 minutos y mira qué hermosa noticia, ya les decíamos al comienzo del programa, tenemos una retrospectiva de Teatro y su Doble en Santiago a 1000. Recordamos el trabajo que ya por casi 20 años tiene la compañía del Teatro y su Doble, ahí liderada por Aline Kuppenheim, que ya nos acompaña acá en nuestro estudio para poder hablar sobre este gran hito, y encuentro un hermoso regalo para todos y todas tener esta retrospectiva de las obras. Muy de Teatro y felices. su Doble. Bienvenida, Aline. Muchas gracias, hola a todos y todas. Oye, que me imagino que están con todo el equipo muy contentas de... Muy contentos porque además es una forma también de porque bueno, pandemia mediante, hay varias obras que no hacemos hace años, entonces es volver a revisitarlas y mejorarlas, porque claro, en estos años ha ido evolucionando la tecnología, nosotros mismos, y cada obra es un desafío y un aprendizaje nuevo que vamos dándole a las obras anteriores. Entonces siempre estamos renovándolas, y esta oportunidad de tener las tres obras juntas es para nosotros un ejercicio hermoso. Ejercicio de muchas cosas, me imagino, de memoria, emociones, de reencuentro, totalmente. Estamos hablando de ver qué pasa, por ejemplo, sobre la cuerda floja después de la pandemia, porque habla justamente del duelo, de la pérdida, en este caso, de una abuela. Entonces, hay hartas cosas que siento que van a pasar, que van a ser muy emocionantes. Estas obras se han caracterizado, y recordémosle ahí a nuestra audiencia, por ir mezclando, por un lado, la técnica, con el teatro de objetos, teatro de muñecos, con la multimedia también ahí, con todo aquello presente, además de el soporte ahí de las artes escénicas, además de historias de mucha emotividad. Sobre la cuerda floja tú hablabas, un abuelo y su nieta tratando el tema del duelo también. Feos también. Que es una obra también muy romántica, distinta, en varios aspectos, de distintos aspectos, claro, pero también, claro, el cruce social, y bueno, 17 años, acá lo vi y dije, no puedo creer que hayan pasado 17 años desde el Capote. Y desde el 2005 que se inició Teatro y su Doble, antes Teatro Milagro. Claro. Sí. Oye, ¿qué te dice ese trabajo a ti de, quizás antes de pasar a cada una de estas obras, de esa búsqueda de historias que ha tenido también la compañía? Claro, una cosa lleva a la otra. De hecho, nosotros empezamos con el Capote a partir del texto. No fue que nos juntáramos con la Poli Giannini a decir, bueno, queremos hacer marionetas. No, teníamos ese texto. Y ese texto se nos hacía muy difícil imaginar un actor que pudiera encarnar esa fragilidad de Akakievich, del protagonista. Y entonces pensamos en la posibilidad de una marioneta, sin nosotras saber nada de marioneta. Ni de su construcción, ni mucho menos de cómo los objetos se expresan y se manifiestan sobre el escenario. No sabíamos nada, pero había una intuición y nos parecía que era una muy buena metáfora también, una marioneta, de lo que cómo el autor describe a este personaje y cómo lo hace recorrer esta historia trágica, ¿no? Entonces por eso empezamos a trabajar con marionetas. Ahí nos encontramos con el tema que las marionetas en Chile siempre han estado vinculadas al universo de la infancia, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿dónde nos vamos a instalar? Porque el Capote no es un cuento para niños. Pero al mismo tiempo también teníamos la convicción de que el teatro para niños que hacemos en Chile, y en general es un fenómeno bastante mundial, se queda corto respecto a lo que los niños necesitan y merecen como experiencias artísticas. Más allá, una subestimación de exacto, repente. El teatro tiende a, no sé si a subestimar al niño, pero a suponer lo que a los niños les gusta o no les gusta. Y a darles más respuestas a veces, ¿no? Y también a educar o entretener. Claro. Y los niños, todos fuimos niños, es raro que nos olvidemos de cómo sentíamos siendo niños y las reflexiones que teníamos y cómo cuestionábamos e interrogábamos el mundo. Entonces, siento que hay poco teatro que aborda esa dimensión de los niños, que es la del ser pensante, ciudadano. Entonces nos parecía que era una buena idea hacer un teatro del mejor nivel que fuéramos capaces, abordando
también a la infancia, a pesar de que no es un texto para niños, ni nosotros una compañía. Claro. Entonces, cuando confrontamos el trabajo a los niños, la respuesta fue, porque no es una obra ni alegre ni nada, pero fascinación con los muñecos. Y empezó a pasarnos que empezó a llegar público adulto solo. Entonces dijimos, aquí hay algo que no alcanzamos todavía a entender, pero con el correr de los años fuimos desentrañando ese misterio que tiene la marioneta en el ser humano, que es algo que nos ha acompañado desde antes que el teatro incluso. Claro. Los objetos, pues si somos animistas. Entonces ahí empezó una investigación respecto a eso, qué significa la marioneta en nuestra historia y en nuestra especie, y a buscar, y a decidirnos a seguir en ese camino, perfeccionándonos y qué sé yo, y por lo tanto buscar textos para las marionetas, digamos, el recorrido inverso. Claro. Oye, pero fue mucho lanzarse a la piscina con esa primera obra, desde el tipo de público hasta a la técnica. No teníamos idea de qué iba a pasar con la obra. Lo que pasó acá, sea, el recorrido de una fue compañía. Fue muy impresionante, sí. Muy impresionante y afuera también. Claro. Entonces nos dimos cuenta que es un fenómeno bastante global. Nos empezaron a invitar de festivales, no de marionetas, sino que festivales de teatro, y no de niños, sino que de adultos, y también llegaba gente con sus niños, pero también mucho público adulto solo. Claro. Entonces, en ese sentido es familiar, pero en el sentido que es para todas las edades, no necesariamente para que los padres lleven a los niños, sino que es para todo ser humano, a cualquier edad, a partir de 8 años. Claro. En el caso de Sobre la cuerda floja y El capote. Claro. Feos ya más de 14. Son temas que no le interesan a los niños. Sí. Se nos escapa un poquito. Sí, se aburren con eso, no les interesa. Oye, pero no porque no sea interesante. Lo que pasa es que la edad, y qué interesante que lo pongan desde 14 años, porque además ahí está como esa construcción de los pares, de la pareja, de la apariencia física, de la aceptación, de cómo me planteo frente al mundo. Sí, es muy está muy en las problemáticas adolescentes, 100%, totalmente. A pesar que ellos son adultos, pero sí, es fundamental. Oye, y ya que estábamos recordando El capote, ¿qué recuerdan? A propósito, ya es una retrospectiva, hace eso, que uno piense, oye, ¿qué pasaba cuando la hicimos, cuando montamos esta obra? ¿Qué nos pasó a nosotros, a nosotras? ¿Cómo reaccionó también el público frente a esto? Este público más adolescente también. Sí, fue una sorpresa total, porque realmente vimos reacciones que no conocíamos como actrices. Es decir, nos dimos cuenta que las marionetas llegan a una zona mucho más profunda del espectador. Entonces había personas que reaccionaban muy emocionalmente con hipos de llanto, o que se reían mucho, o adultos que actuaban como niños, interpelando a los personajes. Y eso, para mí eso fue clave. ¿En qué estado pone la marioneta al espectador para entrar en esa, así de lleno en el imaginario y en otro universo? Entonces, eso es una materia que es interesantísima de trabajar. Finalmente, lo que hacemos es trabajar con la mente de las personas. Y eso también con la experiencia estética. Digamos, ¿qué es lo que la belleza o el trabajo, la laboriosidad que tienen nuestros trabajos opera en las personas? Y es muy, muy interesante las conexiones que se hacen. Con Sobre la cuerda floja también hemos visto catarsis de familias, así que... Bueno, y tú decías, después, con la pandemia más encima, más todavía. Ahora hay una cosa como que nos dejó de lleno a despedirnos sobre todo de nuestros abuelos. Sí. Sí, nosotros pensábamos en eso, en esa obra, en cómo también las obras se resignifican. Me cargan las palabras enredadas, pero en este caso es así. Sobre la cuerda floja, para nosotros, creo que es una obra antes de la pandemia. Y otra distinta. Y otra totalmente distinta. Y pasó con Feos y el estallido social. En fin, las obras van también interpretándose de distintas maneras, leyéndose de distintas maneras y dejando huellas, dejando registros de las épocas. Sí. ¿Cómo veíamos algo antes de un acontecimiento y cómo lo vemos ahora? Se nos enfrenta a nosotros mismos, y dentro del individuo también pasa eso. ¿Cómo sentía yo de niño y cómo siento ahora?
Y eso es un ejercicio también muy sanador y muy necesario, es algo que hacemos muy poco. Claro. Entonces, cuando nos volvemos a conectar con eso que es tan esencialmente humano, que es la imaginación, que es el creer ver vida, por ejemplo, en algo inanimado o emocionarse con una historia, ahí nos damos cuenta de lo poco que lo hacemos y de lo súper necesario que es para todo el mundo. Es muy humanizante. A eso me refería también, ¿no? Con estas historias, como el trabajo también con las historias mismas, más allá de la técnica que se ocupe, porque son todas historias muy íntimas de los muy personajes, humanas, claro. Muy humanas, ¿no? Y muy relacionadas con nuestras emociones. Y a pesar de este catarsis que podamos haber tenido quizá en estos últimos años de pandemias, estallidos y otras cosas, todavía no sé si estamos tan familiarizados con conectar, con dejarnos conectarnos con las emociones. No, estamos totalmente bloqueados en ese sentido. Muy bloqueados, porque se tiende a sentir como una muestra de debilidad, por ejemplo, frente al otro, por lo tanto de vulnerabilidad. O porque simplemente estamos metidos en una sociedad de consumo exacerbado, donde hay mucha oferta y poca instantes para vivir experiencias colectivas, que es el teatro esencialmente. Estamos conversando con Aline Kuppenheim, actriz, directora teatral también, aquí a la cabeza de Teatro y su Doble. La retrospectiva que estará en Santiago a 1000 es una posibilidad preciosa también de poder ver todas las obras en la misma semana. Sí. Es bien, va a ser como una super maratón lo que vamos a ver acá, porque por un lado está... Perdona, pero quiero invitar también a los que vieron El Capote o La Cuerda Floja cuando eran niños y que ahora ya son adultos, claro. la vuelvan a ver porque es muy interesante confrontar tus propios recuerdos en esas dos distintas edades. Oye, pero claro, sí, si puede... porque nos ha pasado, la remontamos a los 10 años y llegó público que la había visto chiquitito y que ya eran grandes y nos preguntaban, pero sacaron la escena de, no sé, de cuando había viento y nevaba. Y nunca ha habido una escena... Pero uno recuerda como niño, niña... Exactamente, cosas muy es hermoso eso. Me encantó, qué cosas vamos a encontrar. Oye, nos pasa a los adultos, nos va a pasar a los niños que tienen más imaginación que una también. Oye, el martes 16 y miércoles 17 de enero a las 7:30 va a estar Sobre la Cuerda Floja. Esta preciosa historia, además, que estábamos recién comentando acerca del duelo feos, va a estar el jueves 18 y viernes 19 de enero a la misma hora, 7:30. Y El Capote va a estar el sábado 20 de enero a las 7:30 y el domingo 21 en función doble, 5 de la tarde y 7:30. Todo en el Teatro Mori Bellavista. Qué bonito poder volver a esos lugares. Ahí además, estrenamos El Capote, de hecho. Que puedan volver también ahí, que siga siendo un lugar que exista después también de 17 años. Maravilloso, maravilloso aquello. Aline, bueno, pensando también en lo que significa el teatro, la fiesta que se genera también en enero, pero también la permanencia también. ¿Cómo has sentido que si se ha podido efectivamente reactivar? ¿Cómo lo has sentido tú también en este último tiempo? Pandemia, han habido cambios de gobierno y un montón de otras cosas que han pasado, estallidos sociales y otras cosas. Sí. ¿En qué está el teatro también, como el oficio mismo hoy día? Bueno, la historia del teatro se trata de eso, de ser, de estar siempre al borde de la desaparición y nunca desaparece porque es parte de la esencia humana. En nuestros orígenes eran rituales o sagrados y fue evolucionando con el paso de la historia. Y claro, cuando apareció, por ejemplo, el cine, entonces el teatro pensó que moriría, pero como el ave fénix... Sí, es como los libros, siempre dicen, caminos, pero desaparece, ¿no? Y busca el camino que el cine no cubre y después aparece la televisión, entonces el cine y el teatro dijeron, ahora moriremos. Y no murieron. Y después vino el estallido social, por ejemplo, en Chile, y dijimos, bueno, ¿quién va a ir al teatro a las 7 de la tarde cuando no hay locomoción? Bueno, se cambiaron los horarios a las 4 y se llenaban las salas. Una cosa, porque el teatro estaba cumpliendo ahí un rol específico. Después, para la pandemia, ¿qué hacemos ahora? Moriremos. Bueno,
pero se nos ocurrió esta cosa de las plataformas y hacer teatro por Zoom, y ahí se mantuvo y hubo mucha gente que entró en contacto con el teatro gracias a eso. Es una locura, es como una paradoja. Sí. Pero es así, y las transmisiones por streaming tenían cantidades de público, y de mucho público que nunca había visto teatro, y nos preguntábamos por qué. Y mi deducción es que hay un texto que es el que compite con el audiovisual. Es el contenido y la profundidad y el tiempo que se le dedica a un texto, ¿no? Que es el texto dramatúrgico, teatral, claro. y que empieza y termina. No es esta cosa fragmentada del cine. Entonces es otro estado para el espectador, y eso le gustó a mucha gente, y a la salida de la pandemia esa misma gente empezó a ir al teatro, y además también nos daba la posibilidad de acceder a públicos remotos o claro, que vivieran o que tuvieran dificultad de movilidad, otros públicos, y eso fue qué lindo, eso maravilloso. Y ahora, bueno, hay que dejar que las cosas tengan sus tiempos también y sus procesos, pero lentamente, porque claro, hubo algo un poco placentero en el hecho de estar en la casa viendo plataformas, o sea, como que nos volvimos un poco adictos a eso. Claro. Pero poco a poco, como es somos seres también, humanos, ¿no? sí, es más fácil también. Súper fácil, o sea, te encargáis algo y te juntáis a ver una película o solo o sola. Pero como somos seres humanos y somos gregarios, somos de comunidad, necesitamos ver y hacernos ver. Necesitamos, por eso uno va al cine también, y el teatro tiene eso, es un fenómeno colectivo, claro, y eso uno no lo tiene frente al televisor en la casa. No, para entonces nada. Poco a poco se ha ido reactivando, y es muy hermoso ver cómo esas personas que no habían tenido contacto con el fenómeno teatral, una vez que ya el bichito pica, ese público siente, claro, porque esa experiencia es muy fuerte, y es muy bella. Es una experiencia bella la de ir al teatro, ver algo hermoso en conjunto con otro, algo que queda marcado para siempre. Sí. Sobre todo cuando hay cuerpos ahí, ¿no? Bueno, están ahí voces, cuerpos, los niños también. Nunca va a ser lo mismo ver algo, aunque sea en 10G, que en vivo. Ahora, sí me ha encantado que este año hemos visto mucho más gente yendo a ver películas nacionales. Sí, también. Yo creo que les pasó a ustedes con 1976, les ha pasado este año incluso con documentales, porque totalmente. Ahí Maite Valverde va, pero que decimos... Es que todo tiene un desgaste. Sí, eso es bien interesante también. Me acuerdo que comentamos cuando se estrenó en 1976 con la Manuela Martel, estábamos a distancia todavía, y ella nos decía, bueno, esta es la espera finalmente también, ¿no? O sea, y parte de eso era la conversación, en la espera con el público nacional. ¿Qué pasa aquí? Estuvimos conmemoración este año, además, fue mucho antes, pero tuvimos una conmemoración importante este 2023 a propósito de los 50 años del golpe. La película nos lleva también a eso. ¿Cómo sientes que ha sido el viaje también de la película? De la peli? Y porque, especialmente por eso, ¿no? Como por el tema conmemoración, me gustaba esa idea también de mirar quiénes fuimos, quiénes somos también hoy día. ¿Qué te pasó también a ti con esa película y la lectura post-conmemoración? Sí, fue toda una sorpresa también, y también la película, como tomó 8 años desde que empezó, se gestó hasta, hacia el cine, porque hay que conseguirse las lucas y bueno, en fin. Y también entre medio vino el estallido de la pandemia, entonces también fue una película que yo creo que en el guión está todo ese tiempo. Está en esa escritura todos esos acontecimientos que se fueron condensando también, si la mirada de donde uno mira algo se modifica, ese algo también se modifica porque la mirada es distinta. Sí. Entonces también fue mutando la película. Entonces está hecha de muchas capas en las que participé, porque desde el comienzo, con la Manuela, desde el comienzo yo iba a ser ese personaje y conversábamos mucho. Sí. Sobre todo de esas mujeres que nos antecedieron, su abuela, la mía, la de otras hombres y mujeres del equipo. Fue un equipo que se fue armando muy femenino. Todas las cabezas de departamento fuimos mujeres, y
y eso también se siente en la película, se sintió en el proceso completo, en el rodaje, etcétera. Y para una actriz siempre un guión así maduro, bien pensado, bien hecho, es como para un carpintero un buen martillo, claro, un buen guión. Sí. Entonces imposible actuar mal un mal guión. Tener un buen piso ahí. Claro, sí, y una buena directora y un buen equipo, una buena directora de cámara. Qué lindo lo que decías de las mujeres detrás ahí, porque, bueno, es un terreno muy muy bien ganado muy en el audiovisual. Sí, totalmente. Oye, se nos pasa volando. Yo no íbamos a hablar de la peli, pero la verdad es que como tú decías de las fue obras, una sorpresa, fue una sorpresa. Sí. Y es verdad lo que pasa. O sea, a lo mejor la peli está estrenada hace ya un buen rato en el fondo, sí. Pero con la conmemoración de los 50 años tuvo otra cosa. Lo mismo pasa con esta retrospectiva. Han pasado tantas cosas y El Capote, Sobre la cuerda floja y Feos siguen vigente, marcando la fibra. Qué lindo poder conversarlas contigo y te damos las gracias aquí por gracias a ti por invitarme y poder hablar de todo esto. Oye, la invitación es para ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo por Radio Sach TV. Les recuerdo que van a tener la posibilidad de ver las tres juntas la misma semana, martes 16 y miércoles 17 de enero, Sobre la cuerda floja, Feos el jueves 18, viernes 19, y El Capote el sábado 20 y el domingo 21 en función doble, todo en el Teatro Mori Bellavista. Vayan por sus entradas. Vayan. Aline Kuppenheim, que te vaya súper bien. Muchas un gusto gracias. tenerte por acá. Muchas gracias. Y una última cosita, quiero decir que son para mayores de 8 años, pero nosotros recomendamos para mayores de 8 años. Lo que no quiere decir que si usted tiene un niño o una niña menores que eso, pero que siente que está suficientemente maduro para ver una obra de teatro, no hay ningún problema. Nosotros lo recomendamos solo por una cosa... recomendación, sí. Claro, es como para ponerla en contexto, pero no quiere decir que no se deja entrar a niños de menos, no. Así que eso es. Totalmente. Muchas gracias. Está súper bien aquella recomendación. Vamos entonces a despedirnos contigo aquí, Aline, con nuestro equipo también. Allí Felipe Barra, Daniel Cuevas, muchas gracias. Viene Frecuencia Pública, así que quédense acá. Nosotros cerramos con música y esto es Swing Up Sisters.